Algunas cosas que creo vale la pena destacar. Uno de los que más ha hecho, quizá o de los más viejos en defender la propuesta de la renta básica, el economista y filósofo belga Philippe Van Parijs, escribió a principios del siglo XXI un artículo que precisamente se titulaba La renta básica, una gran idea, una gran propuesta para el siglo XXI. Y lo decía en unos momentos en donde, a principios del siglo XXI, defender la idea de la renta básica, la propuesta de la renta básica, era algo de locos. Actualmente, como se ha dicho, la renta básica es una propuesta que se puede debatir. Incluso personajes que creo que tienen cierta fama porque salen por televisión y como no la veo, me envían solo trocitos de YouTube, pero Juan Ramón Rayo, por ejemplo, ha dedicado un libro y me lo regaló el otro día y me invitó a debatir con él un libro que se titula Contra la renta básica, lo cual por otra parte me alegra, ¿no? Porque si no tendría algún tipo de problemas que dijera que está a favor de la renta básica. Incluso dice cosas que tiene razón, porque hay gente que se ha equivocado. Von Hayek no está a favor de la renta básica, está a favor de la renta mínima de inserción. Por cierto, una renta condicionada. Entonces, esta gran idea para el siglo XXI que decía Philippe Van Parijs ha tardado unos años en ser más o menos de debate público, pero hay que recordar que hace unos años, insisto, era cosa de locos. Porque en esto me gusta recordar a este gran autor de ciencia ficción, Arthur Clarke, que, copiando por otra parte a otra gente, pero lo decía con mucha gracia, y toda propuesta o idea revolucionaria pasa por tres fases. La primera es imposible, no me haga perder el tiempo. La segunda fase es posible, pero no vale la pena hacerlo. Y la tercera fase es siempre diré que era una buena idea, siempre he pensado que era así. Filósofo alemán Schopenhauer lo decía con más antipatía, con más dureza, pero creo que con un poco más de profundidad. Schopenhauer decía que también toda gran idea o propuesta pasa por tres fases también. Primero decía, la primera es la de la violencia, esto no vale la pena ni pensarlo, estos son unos auténticos locos. La segunda fase es la de la ridiculización, que es al fin y al cabo la que estamos. La renta básica se intenta ridiculizar. Y la tercera también es una idea evidente por sí misma, ¿no? Bien, la renta básica es una propuesta que evidentemente se puede financiar, no tengo ningún tipo de duda, y además cuando Héctor explicaba algunas de las cosas que hemos hecho Jordi Arcarons, que por cierto está aquí, por casualidad, pero está aquí, que tiene más mérito. Tiene más mérito que el que pueda tener yo en la financiación de esta propuesta. Pero esto es una de las cosas que precisamente parecía un escollo que mucha gente decía, estamos de acuerdo políticamente, estamos de acuerdo filosóficamente, pero económicamente la renta básica no se puede financiar. Y creo que este escollo se ha vencido y se ha vencido bien. Lo que ha explicado Héctor, con todo detalle, además lo tenéis en Internet, de acceso gratuito, y por lo tanto cualquier tipo de comprobación que queráis hacer, y ahora vamos a publicar un libro con todos los datos para aquellos que quieran entrar en aspectos más técnicos, ¿no? Pero precisamente porque se ha demostrado que financieramente es posible o que económicamente se puede sostener, es cuando vuelven a entrar ideas de estas raras de que no es justa, que es lo que quiso debatir Juan Ramón Rayo, precisamente en aquel debate que tuvimos en la Facultad de Economía y Empresa. No era tanto un problema de que no se puede financiar, sino que no era justa. No era justa, entre otras cosas, por una de las virtudes que se ha dicho aquí.
No es justa porque los trabajadores tendrían un poder de negociación y porque los trabajadores deben tener un poder de negociación superior. Esto es interesante también para ir situando las cosas. Porque precisamente es una propuesta que garantizaría la existencia material de toda la población y por lo tanto es una propuesta democrática. Una propuesta democrática quiere decir precisamente, por decirlo como aquel gran miembro del Tribunal Constitucional de Estados Unidos, digo bien, miembro del Tribunal Constitucional de Estados Unidos, no era ningún bolchevique que decía esto, a principios del siglo XX decía una cosa que me parece también que está detrás de muchas de las personas que defendemos la propuesta de la renta básica, y decía Brandeis: se puede tener democracia o se puede tener grandes fortunas, pero no se puede tener ambas cosas a la vez. Y esto es precisamente, creo que resume buena parte de lo que han dicho mis compañeros y parte de lo que yo quería también argumentar. ¿Por qué, si la renta básica es una idea tan buena, por qué, si la renta básica es una propuesta que beneficiaría aproximadamente al 70-75% de la población, empezando por el más pobre, por qué, preguntan los periodistas, hay tanta resistencia a la renta básica? En parte la respuesta ya está en la pregunta, porque el hecho de que sea el 20-25% más rico de la población el que sale perjudicado, esto ya prueba que tiene que haber unas resistencias muy grandes, porque este 20 o 25% no solamente está convencido él, sino que convence a una buena parte de gente que esto de dar a cambio de nada es de locos. Y esto ya es una parte de la resistencia o una parte de la explicación, pero otra parte de la explicación también es, indiscutiblemente, que es una propuesta muy fácil de ridiculizar cuando no se conoce muy bien por parte pues, de demagogos más o menos profesionales o más o menos aprendices. Porque inmediatamente, cuando se habla de la renta básica, sobre todo en determinados medios de comunicación, salen cosas del tipo: con una renta básica la gente no trabajaría, con una renta básica mantendríamos a vagos, con una renta básica es imposible de financiar, con una renta básica vendrían millones de inmigrantes pobres, por supuesto, porque los ricos no son ningún problema, han colonizado la isla de Mallorca los alemanes, pero esto no es ningún problema. Acabaría con la iniciativa de la innovación y pronto escucharemos, como escribía para un artículo, pronto escucharemos la amenaza de un diluvio universal si se implantase la renta básica, ¿no? Es más cómodo porque muchos, debo reconocer, han cogido vértigo con la propuesta. Cuando ha sido de debate público, cuando ha salido de cierto debate académico o de ciertos pequeños círculos de activistas y ha empezado a ser una propuesta de debate público, debo reconocer que algunos han cogido vértigo. Han cogido vértigo con la propuesta porque, claro, pretender acabar de golpe, como se decía antes, con la pobreza, incrementar la libertad de buena parte de la población o de toda la población no estrictamente rica, esto es un desafío, sin ningún tipo de dudas. Y claro, y como no hay muchas experiencias previas, aunque hay por supuesto algunas referencias indiscutiblemente, pues hay gente que se le ha cogido vértigo, como les decía, y digo vértigo para ser amable, ¿eh? Y entonces es más fácil transitar por caminos conocidos como las rentas mínimas de inserción o los subsidios condicionados, ¿no? Y esto sí que es una de las cosas que me gustaría ampliar algo, lo que ha dicho Héctor, porque me parece una cosa muy importante. Aquellos sitios donde hacen muchos años que tienen experiencia con la renta mínima de inserción, como es el caso de la República Francesa, están haciendo un balance muy negativo de las rentas mínimas de inserción, pero muy negativo, precisamente para lo que quieren acabar las rentas mínimas de inserción, que es con la pobreza. Precisamente para el objetivo de acabar con la pobreza están haciendo un balance muy negativo. Que nadie me interprete mal. Evidentemente es mejor una renta mínima de inserción que nada, claro. No estoy diciendo saquen las rentas mínimas de inserción. Lo que estoy diciendo es que una renta básica, incluso para el objetivo de las rentas mínimas de inserción o para los subsidios condicionados, que es un concepto más amplio que el de renta mínima de inserción,
la renta básica es mejor. Pero digo que es mejor para acabar con lo que quieren acabar las rentas mínimas de inserción, que es con la pobreza. Por razones que se han dicho, pero luego es que hay una razón que es muy importante, de las que no se han dicho y otras que se podrían decir, y es que la renta básica no tiene costos de administración, que las rentas mínimas de inserción tienen un montón de costos de administración. Si es que son eficientes. Si es que son eficientes. El otro día también en un periódico, una entrevista a un catedrático de Hacienda de la Universidad Pompeu Fabra, que es de Convergència, por lo tanto es de derechas, no hay ningún tipo de dudas. Entonces, cuando yo le decía que hay muchos, porque su solución es más rentas mínimas de inserción, más control, por cierto, más control, pero un poco más generosas. Bien. Más control es antipático, pero más generosas es más simpático y por lo tanto combinaba las dos. Y cuando yo le decía que suponiendo que sea eficiente, por cada euro que va a un pobre de un programa destinado a la supuesta lucha contra la pobreza, otro euro se lo queda la administración del programa, me decía que no, que esto no es así. Digo, no es así, compruébalo. Bien, se prefieren, como digo, transitar por caminos más o menos conocidos, aunque sepamos que son deficientes, como las rentas mínimas de inserción. Y, aunque se ha dicho, me gustaría incidir un poco más sobre el pleno empleo. Héctor ha citado el estudio de Oxford sobre el pleno empleo, mejor dicho, sobre el pleno empleo, sobre los empleos que desaparecerán en los próximos años por mecanización. No están hablando solamente, esto vale la pena incidir, no están hablando solamente de empleos o de profesiones muy poco cualificadas. No, están hablando incluso de profesiones cualificadas. Por ejemplo, maestro de escuela. Entonces, ellos simplemente están poniendo una escala del 0 al 1, probabilidades de un montón de empleos. Si se acerca a 1, mucha posibilidad de desaparecer, si se acerca a 0, menos posibilidad de desaparecer. Y por eso me extraña que haya gente que pone todas las esperanzas en el pleno empleo. Es realmente impresionante, y aquí sí que se pueden darle de la mano economistas de derechas y de izquierdas. Y es impresionante que, o más jodido es, digámoslo así, que opongan el pleno empleo a la renta básica, porque tú puedes estar de acuerdo con el pleno empleo, y yo estoy de acuerdo con el pleno empleo, estar de acuerdo, pero ahora voy a decir en qué condiciones, pero en cualquier caso nadie está diciendo que el pleno empleo es algo que va a ser una realidad dentro de 10 años. Y por lo tanto, ¿qué hacemos mientras? Una renta básica es una propuesta inmediata para erradicar la pobreza, como se ha dicho. Y a partir de aquí otras cosas, ¿no? Pero es una propuesta inmediata. Pleno empleo. Se dice que esto se diga al pleno empleo, por ejemplo, como propuesta se dijera en Suiza, habría que discutir mucho, pero todavía creo que podría tener un sentido. Pero que se diga en el Reino de España, en fin, no quiero decir palabrotas, pero hay algún problema cognitivo. Estamos hablando de una economía que con datos, si cogemos todos los países de la OCDE, todos, desde el año 78 al 2014, los ordenamos por número de años que hayan tenido más de un 15% de paro. Es decir, ordenamos los países por el número de años que han tenido más de un 15% de paro, todos los países de la OCDE. Bueno, el primero de todos es el Reino de España con 24 años. Y el segundo es Irlanda con 8 simplemente, de 24 a 8. Y el tercero no, bastante más abajo, el que parece el país de los horrores, que es Grecia, con solamente 3 años. Repito, pleno empleo, en una economía en donde oficialmente se ha superado 24 años el 15% de desempleo oficial, vuelvo a repetir, del 78 al 2014, como mínimo hay un problema de comprensión de la realidad. Un problema de comprensión de la realidad porque hay gente que piensa que el mundo volverá a después de los 30 gloriosos, antes de la gran ofensiva, como se ha venido a llamar, neoliberal. Sea afortunado o no el nombre, todo el mundo lo entiende, ¿no? Y entonces se trataría de volver al gran pacto
bélico después de la Segunda Guerra Mundial que posibilitó que durante más o menos 30 años el pleno empleo masculino, también se ha dicho muy acertadamente, el pleno empleo masculino fuera una realidad. Una de las cosas que acostumbro a decir cuando hablamos de pleno empleo, lo que dejó escrito John Maynard Keynes, que como todo el mundo sabe, un economista muy conservador, ahora actualmente, fíjense que los keynesianos pasan como tipos progres, ¿no? Imagínense, ¿no? Si los keynesianos, que hay algunos que sí que lo son, indiscutiblemente, no, hay algunos que sí que lo son, ¿no? Pero claro, es que estamos viviendo un mundo en donde el otro día un economista me dijo una cosa muy graciosa, estamos viviendo un mundo tan bestia que Margaret Thatcher y Ronald Reagan vendrían a ser actualmente de centro-izquierda o centro-centro, ¿no? Claro, lo decía para ridiculizar un poco la cosa, pero era precisamente por eso. Por lo tanto, que fuera John Maynard Keynes que dijera en el año 1930 cómo sería el mundo para sus nietos, es decir, en el año 2030, pues hizo una serie de previsiones, en fin, más o menos acertó cómo sería el mundo, en fin, con todo lo que se puede equivocar una persona a un siglo vista. Pero daba por supuesto, que si conseguíamos una productividad como más o menos tenemos, si conseguíamos una riqueza como más o menos tenemos, la gente tendría pleno empleo, pero claro, trabajando 15 horas a la semana. Esto lo decía John Maynard Keynes, insisto, no era otro bolchevique, sino que era un hombre que dedicó su vida a un economista inteligentísimo, pero que dedicó su vida a estabilizar pues lo que en aquellos momentos era un capitalismo muy especial. Diferente, por supuesto, al que tenemos ahora, ¿no? Bien, y voy acabando. Si algo creo que es importante, de lo que quisiera destacar, es algo que han dicho tanto Héctor como Juan Carlos en algún momento de su exposición, pero yo creo que tiene mucha más importancia de la que a veces acostumbramos incluso a darle los que somos partidarios de la renta básica. Y es que la renta básica, siendo la mejor propuesta contra la pobreza, por lo que he dicho antes, que la renta básica es una propuesta mejor que los subsidios o la pobreza de los subsidios dedicados a la pobreza, digo que la renta básica, siendo una medida contra la pobreza, va más allá. Si fuera simplemente una propuesta contra la pobreza, yo creo que no hubiera tenido tanto debate público. El problema de la renta básica, o el problema para algunos, claro, es que justamente incrementaría la libertad de la inmensa mayoría de la población, no estrictamente rica. Y esta es la parte, si me permiten casi prostituir un poco las palabras, casi subversiva de la renta básica. Cuando he estado discutiendo con empresarios, dirigentes de la patronal catalana, que es la más dura del mundo, exacuo con quizá otra, Una cosa es que tengamos el mejor equipo del mundo y otra cosa es... Bueno, aparte la broma, que estoy en Madrid. Pues la patronal catalana, o algunos, y no solamente catalana, ahora sin bromas, pero con catalana y algunos españoles y de algún otro lugar de la Unión Europea, coinciden en una cosa que me parece fantástica para explicar lo que intento explicar en pocos minutos, y es que no es cuestión de dinero la renta básica. La renta básica, dice, hacemos números y seguramente salen, ¿no? Seguramente salen. El problema es que incrementaría la libertad de la inmensa mayoría de la población, o como se ha dicho muy bien, incrementaría el poder de negociación de los trabajadores, y entonces algunos añaden, ¿y para qué se lo vamos a dar? Entonces, este es el problema, porque es un problema de libertad, no es un problema solamente de desigualdad, es un problema de libertad. Y cuando comentaba esto del poder de negociación de los trabajadores es porque también han entendido, y lo han entendido muy bien, por cierto, lo que algunos autores hemos dicho que con una renta básica, la renta básica podría jugar el papel en determinados momentos de huelgas a largo plazo de caja de resistencia. Lo cual, cuando estamos hablando de poder de negociación de los trabajadores, estamos hablando de una cosa muy concreta, aparte de otras, pero también muy concreta.
Entonces, una de las ideas, y con esto ya termino, una de las ideas fundamentales con las que he empezado y ahora intentaba acabar, la de Brandeis, o la que Brandeis explicó en el primer tercio del siglo. Brandeis, el miembro del Tribunal Supremo de Estados Unidos, dijo aquello, vuelvo a repetir, de que se puede tener democracia o se puede tener grandes fortunas, pero no podemos tener las dos cosas a la vez. Esta idea es fundamental para algunos, al menos, de los que estamos detrás de la defensa de la renta básica. ¿Por qué? Porque no es un problema de desigualdad, simplemente, es un problema de libertad. Cuando grandes fortunas pueden hacer que la existencia material de la inmensa mayoría de la población pierda, o mejor dicho, jugar con la existencia material, o condicionar completamente, o acabar con la existencia material de la población de millones de personas, la libertad de estos millones de personas está amenazada. Entonces, algunas desigualdades, no hay ningún tipo de duda que pueden estar permitidas. Por supuesto, somos diferentes en muchas cosas. Pero hay algunas desigualdades que, al menos para los que tenemos determinada concepción republicana de la libertad, no son admisibles. Y las que no son admisibles son cuando unos pocos poderes privados pueden imponer a la inmensa mayoría de la población su concepción de la buena vida. Y felicito al Círculo de Renta Básica Podemos por el trabajo que está haciendo. Llevamos mucho tiempo colaborando de forma amistosa y aunque tengamos algunas diferencias en concreciones, pero estas diferencias pequeñas no tienen mayor importancia en los momentos actuales de la situación social y política. Muchas gracias.